grabado la resolución de todo lo demás que vamos a ir avanzando. Bien, ya estamos grabando ahí. Vamos a comenzar. Bien, voy a mencionar entonces, reiterar los puntos esenciales que hemos trabajado. Primero, primer punto, definición. Esto es básico. ¿Qué son los antónimos? Palabra de significado opuesto y la misma categoría gramatical. Ejemplo, tengo sí y no. Sí es un adverbio de afirmación, no es un adverbio de negación. Me doy cuenta que las palabras comparten la misma categoría, adverbio-adverbio, pero el significado es opuesto. Siguiente, otro punto a considerar con respecto a los antónimos. Existen antónimos de acuerdo a su, en este caso, de acuerdo a su escritura, y de acuerdo al significado. De acuerdo a la escritura, son gramaticales y lexicológicos. Gramaticales son a los que se añade prefijo de negación. Por ejemplo, tengo símil, le añado dis, y tengo disímil. Símil es semejante, disímil diferente. Finito, que significa que acaba, infinito, que no acaba. Acatar, que obedece, desacatar, que no obedece. Todos llevan prefijo de negación. En este caso, el primer antónimo, de acuerdo a la escritura, gramatical. Antónimo lexicológico es cuando se trata de palabras distintas. Ya no se añade prefijo. Por ejemplo, fértil, antónimo lexicológico estéril, porque son palabras diferentes. En cambio, si tú colocas la palabra infértil, infértil es una palabra morfológica de fértil. ¿Por qué? Porque has añadido el prefijo in aquí. Entonces, lexicológico, palabras diferentes. Por ejemplo, si tú tienes luz, antónimo oscuridad, serían lexicológicos. ¿Por qué? Porque son palabras distintas. Pero si tienes una palabra que le añades prefijo, sería morfológico. Ahora, de acuerdo al significado, los antónimos son absolutos y relativos. Absolutos es cuando la oposición es total. Y los relativos cuando la oposición es en parte. Cuando hay absolutos, por ejemplo, inopia, pobreza, ausencia de bienes económicos, y la riqueza es la abundancia de estos bienes. Antónimos absolutos, porque se oponen completamente. En cambio, hay antónimos relativos en la palabra, por ejemplo, si yo pongo la palabra frío a templado. Frío, templado quiere decir casi caliente, ¿no? Cálido, se opone. O también en la palabra adolescente y longevo hay oposición parcial. ¿Por qué? Porque adolescente, vamos a longevo. Longevo significa muy viejo. Y yo te voy a preguntar dos palabritas por acá. Dime, ¿cuál sería más opuesto a muy viejo? ¿Cuál sería más opuesto a muy viejo? Dime. Neonato, que significa recién nacido, neonato recién nacido o infante. Neonato. Imagínate, muy bien, imaginemos que vamos a tener un ejercicio igual que hicimos con Torri. Vamos a colocar un ejercicio. Te digo longevo aquí. Te digo longevo. Te digo la palabra longevo. Y te pongo alternativas, dos nada más. Y te digo marca el antónimo. Y te digo neonato, que significa recién nacido, y te digo infante. ¿Cuál se opone en mayor medida a longevo? Neonato. Claro, muy bien, así es. Porque si longevo es muy viejo, o sea, muy, muy viejo, lo contrario será muy, muy joven. Y muy, muy joven, neonato, que significa recién nacido. A ver, su micro, por favor, apaguen los micros para que no haya el ruido. Muy bien, gracias. Entonces, neonato, recién nacido, sería completamente opuesto a longevo, al igual que en el caso de inope a opulento o inopía a opulencia. Muy bien, otra observación, criterios a resolver. Perdón, criterios para resolver los ejercicios. En este caso vamos a tomar en cuenta, para poder resolver los ejercicios, dos cosas puntuales. Uno, saber el significado exacto de la premisa. Y dos, saber el significado exacto de cada alternativa para descartar y marcar la que es más opuesta. Eso es muy importante saber. Empecemos con la primera, odorífero. Odorífero significa que huele bien o mal. Odorífero será que huele bien o mal. Mal. ¿Huele mal? Huele mal. Ah, ¿de buen o mal olor? Mal ¿Huele olor. mal? ¿De buen olor o de mal olor?
Buen olor. De buen olor. De buen olor. Odorífero es olor, o sea que huele. Vamos a la siguiente. Amenidad. A ver ese micro. Amenidad significa entretenimiento. Entretenimiento. Amenidad es entretenimiento. Inodoro significa más bien sin olor. Inodoro es sin olor. Fétido significa de mal olor. Fétido es de mal olor. Putrefacción significa que huele mal, ¿no? O de mal olor. O simplemente mal olor. Putrefacción significa mal olor. Luego, fragancia, buen olor. Fragancia Buen es olor. buen olor. Ahora, vamos a la categoría. En la primera me ha dicho que es un adjetivo porque es una calificación. ¿Qué cosa es amenidad? Amenidad es un sustantivo. Yo digo la amenidad, es un sustantivo femenino. Inodoro es un adjetivo porque es una calificación. Fétido es maloliente, también es una calificación. Putrefacción, la putrefacción es un sustantivo femenino y la fragancia también sustantivo femenino. Cuando es sustantivo femenino, ponemos F. Cuando es sustantivo masculino, ponemos M. Así pone el diccionario. Vamos a acostumbrarnos a eso, ¿ya? Cuando es sustantivo, M o F, nada más. A ver, ¿cuál sería la clave correcta, jóvenes? ¿Cuál es la correcta? La C. La C. La C. La C. La C. Claro. Por los dos características, ¿sí o no? Uno, significado opuesto, mira, de buen olor, de mal olor, opuesto. Adjetivo. ¿Y la categoría gramatical cómo es? Adjetivo igual. La misma. Adjetivo. La misma, muchachos, es la misma. Así que, por ello, la clave sería la C, clave C. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos coloquio, coloquio es conversación o diálogo, conversación, diálogo. Y ahora tenemos las siguientes alternativas. Vamos a definirla. Mutismo es silencio. Mutismo es silencio. Tenemos platicar, dialogar. Platicar, dialogar. Tenemos también la palabra lacónico. Lacónico significa que habla poco. Que habla poco. También tenemos la palabra abstinente, que se priva de algo, que se priva, que no hace. Monólogo, hablar solo. Ahora, vamos con él es M. ¿Qué quiere decir? Que es sustantivo masculino. El coloquio, o sea, la conversación, el coloquio. El mutismo también es sustantivo, el mutismo masculino. Platicar, verbo. Los verbos vamos a decir TR o INT. ¿Qué significa? ¿Transitivo o intransitivo? Que es una categoría que vas a ver el lenguaje, en este caso transitivo. Lacónico es un adjetivo porque es una calificación. Abstinente también es un adjetivo. Las calificaciones son adjetivos. Monólogo, monólogo significa el diálogo individual o hablar con uno mismo. El monólogo, perdón, es el monólogo, es masculino, claro. El monólogo masculino. Ahora dime, ¿qué es opuesto? Ahora, si tú te das cuenta, en las alternativas solo hay dos posibilidades. Solo dos cumplen la categoría, mira. M. Solo ellos dos. Entonces, entre estos dos. Monólogo. 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 Mutismo. Claro. No, monólogo sería, ¿por qué? Conversación, el diálogo es con otra persona, pero cuando el monólogo es cuando tú hablas contigo mismo. Es opuesto hablar con otra persona a que tú dialogues solo contigo. Es ahí el grado de oposición. La E sería la clave correcta. Vamos a la siguiente. Tengo diáfano. Diáfano significa transparente. Diáfano es transparente. Vamos a colocar transparente. Y tenemos alternativas por acá. Tenemos oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz, ¿no? La oscuridad es la ausencia de luz. Vamos a colocar ausencia de luz. Luego tenemos otra, opaco. Opaco es que no deja filtrar la luz. No deja filtrar la luz. No deja filtrar la luz. ¿Qué es nubosidad? Lleno de nubes. Lleno de nubes. O relativo a las nubes.
¿Qué es ofuscado? Ofuscado es molesto, confundido. Molesto, confundido. ¿Qué es ensombrecer? Ensombrecer es oscurecer. Solo. Vamos, ¿cuál debería ser, me dicen? Opaco. Opaco, muy bien. Vamos en este caso a la categoría. La oscuridad, sustantivo, la oscuridad. Cuando puedes acompañar con un artículo, la o el es un sustantivo. Por ejemplo, la oscuridad. Tú no dirías, en este caso, dirías la alegría, ¿no? La alegría. Aunque en el caso de ser calificación sería alegre, alegre, ¿no? Si más bien es el sustantivo sería alegría, calificación alegre. Igual pasa con cualquier otra palabra. Oscuridad, entonces, la oscuridad sería un sustantivo. La oscuridad sería femenino, ¿no? Opaco, opaco es un adjetivo, porque es una calificación. Opacidad es el sustantivo. Nubosidad también es sustantivo. La nubosidad, femenino. Ofuscado, adjetivo, quiere decir confundido, molesto. Y ensombrecer es oscurecer, ¿no? Transitivo, verbo. Entonces vamos acá. Si es un adjetivo, la posibilidad de respuesta está aquí. Opaco. ¿Y entre esas dos cuál era? Opaco. Opaco, ¿no? Porque transparente es que deja filtrar la luz y opaco se refiere al que no deja filtrar la luz claramente, ¿no? Entonces sería opaco. Vamos al siguiente ejemplo. Y tenemos la siguiente palabra que es lascivia. Ahora, en lascivia tenemos el significado. Lascivia es deseo sexual excesivo. Deseo sexual excesivo desmedido, es decir, lujuria. Ahora, continencia es la privación del goce sexual. Privación del goce sexual. Probidad es honestidad. Probidad es honestidad. Honradez, una virtud, un valor. Virtud del honrado, nada más. Modestia, modestia es la no vanidad, la no presunción, ¿no? El no presumir, por si acaso, ¿no? ¿Qué es la presunción? Cuando tú muestras algo y te jactas de que por eso que tienes o sabes eres mejor que otros. Y casto, casto es el que también se ha privado del goce sexual. Vamos a la categoría. La continencia, femenino. Probidad, también femenino. La probidad, la honradez, también femenino. Todo su sustantivo femenino. La modestia, sustantivo femenino. Casto, casto es la persona, o sea, es un adjetivo, es una calificación. Como busco sustantivos, creo que tú ya te diste cuenta cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Continencia. 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 Porque tiene la misma categoría y el significado es opuesto. Significado opuesto. Hablando de ello, por si acaso, muchachos, hagamos una aclaración con respecto a algo que quizá ustedes creen que saben y al final de repente hay alguna duda con respecto a esto. Dime, hablando de casto por este término, dime, la palabra casto y la palabra virgen, ¿qué relación guardan? ¿Cómo son? Casto y virgen. Que ninguno de los dos ha tenido interacción sexual con otra persona. ¿Cuándo se usa casto? ¿Cuándo se usa virgen? Femenino, Casto. masculino. Entonces, para una Femenina, mujer. si caso fuera masculino. Y si te digo que te equivocas, Uy. ¿quieren que se lo demuestre? Sí. Ya, Sí, bien, vamos a ver. Castidad vamos. es pureza. Es muy común que se diga que casto se refiere a el que no ha mantenido coito el varón y virgen es para la mujer, pero eso es un error. ¿Ya? Y es un error muy común porque es un error que la gente repite y los demás repiten y todos repiten. Entonces, como nadie revisa el diccionario, todos repiten nada más. Pero tú eres un alumno que está en educación
digamos, en rumbo a tener ya una educación superior, estás en medio de una educación, ya para camino a la educación superior, y pues deberías ya guiarte siempre con propiedad del diccionario. Te coloco aquí las dos palabras, son capturas de pantalla que he hecho de la misma Real Academia, ¿ya? Entonces, y para demostrarte cómo el criterio común no puede guiarte, porque tú ya estás en un tipo de preparación diferente. El criterio común guía a las personas que no leen el diccionario. Tu criterio tiene que estar basado en lo que dice la Real Academia, lo que dice el diccionario de la Real Academia. Mira lo siguiente, la palabra casto, si pueden visualizar todos, también es casta. O sea, es casto y es casta. O sea, es masculino y es femenino. Y la palabra virgen debajo, a ver ese micro, por favor. La palabra virgen debajo también es, mira, también es masculino y femenino. ¿Lo pueden visualizar ahí? La palabra virgen aquí es masculino y femenino. También es para varón y para mujer. Vamos uno por uno. No es que sea uno para varón y uno para mujer, porque hay casto y hay castas. Hay el virgen y hay la virgen. Entonces, es correcto decir para un varón y para una mujer, tanto casto como casta, y virgen, el virgen y la virgen. Ahora, veamos lo siguiente. Primero, ¿qué es casto? Casto se refiere a aquella persona, dice, dicho de una persona, ojo, dicho de una persona, no de un varón, sino de una persona, entiéndase como varón o como mujer, que se abstiene de todo goce sexual. O sea, que ya no desea mantener sexo, no desea mantener coito. ¿Correcto? ¿Qué se abstiene? Pregunta, si tú dices o lees ahí, se abstiene, ¿quiere decir que no ha tenido o simplemente que ya no quiere tener? Y ya no quiere. Quiere tener. Ya no Que ya no quiere tener. Pero no supone en ningún momento supone que no ha tenido. Ojo, no supone que no ha tenido. Casto simplemente, casta el que no desea ya tener. Así haya tenido o no. Por eso es que los sacerdotes, ¿qué hacen? Los sacerdotes hacen un voto de Castidad. voto de castidad, porque ellos, ¿a qué se comprometen? A abstenerse Relaciones sexuales. del gozo. Claro, ellos se comprometen a abstenerse del gozo sexual, por si acaso. Y en cambio, la palabra virgen, que también es usada para varón, masculino y femenino, la palabra virgen se refiere a la persona que no ha tenido coito, no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Se entiende la persona que nunca ha tenido anteriormente. ¿Me entiende? Entonces, por ello es válido decir, José es virgen en el sentido de que José no ha mantenido coito. Y es válido decir, José es casto y se entiende por casto porque ha renunciado al deseo y goce sexual. ¿Se entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Entonces, es importante por ello, jóvenes, revisar el diccionario antes que simplemente el criterio común de lo que dicen las personas. Las personas pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero el diccionario dice otra cosa, pues. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A lo que dicen las personas o a lo que dice el diccionario? Obviamente voy a creer al diccionario, ¿no? Tengo que creer al diccionario porque el diccionario es justamente el que regula nuestra lengua, pues. Y hay una diferencia entre ambas palabras que debemos tomar en cuenta. ¿Y por qué lo menciono? Porque también vienen los ejercicios, ¿ya? Vienen los ejercicios para poder también diferenciar y marcar la palabra correcta. Por ejemplo, si a ti te preguntan acá, yo te pregunto, ¿no? A ver, ¿cuál es el antónimo de casto? Y te viene alternativas acá, te viene alternativas. Y te viene alternativa. Uno dice, por ejemplo, a ver, dice lujurioso, y otro dice de pronto, vamos a poner dos nada más, lujurioso y promiscuo. Promiscuo. Definamos. ¿Qué es casto? Acabamos de leer. ¿Qué cosa es casto? Persona que ya no Aquel quiere. que ya no quiere mantener Una persona que se abstiene de tener relaciones sexuales. Se priva, se abstiene de coito, de relaciones sexuales, ya. ¿Qué es lujurioso? Lujurioso es que tiene deseo sexual excesivo. Deseo sexual excesivo. promiscuo. ¿Y qué es promiscuo? Promiscuo se refiere al que mantiene coito
o sexo con muchas personas. Dime, ¿cuál sería antónimo de la palabra casto? Promiscuo. Lujurioso. Curioso. Promiscuo. Promiscuo. Claro, porque si casto es el que se priva, que ya no quiere, lo contrario es la persona que tiene mucho, ¿sí o no? Claro. Debería ser promiscuo, ¿sí o no? Claro, porque casto es el que no tiene. Entonces, lo contrario, promiscuo, el que tiene, pero con muchas personas. Ya está. Entonces, por ello sirve, pues, ¿no, muchachos? Para saber el significado exacto, me ayuda a resolver también los ejercicios, ¿ya? Pero siempre es importante leer el diccionario, ¿no? Importante, muy significativo, muchachos. Bien, vamos acá. Ahora, tenemos un primer ejercicio, una primera palabrita a tomar en cuenta por aquí, ¿ya? A tomar en cuenta en este ejercicio. Primero, para comenzar. Número 1 tenemos inveterado. Ahora, inveterado quiere decir, por acá, antiguo. Inveterado es antiguo. Ahora, algo antiguo, ¿qué será opuesto a quién? Vamos a definir cada palabra. Vigente quiere decir actual. Vigente, actual. Reciente, reciente es novedoso, ¿no? Novedoso, nuevo. Flamante, de estreno. Flamante es que recién vas a usarlo, de estreno. Incipiente, que recién inicia, que inicia. Principiante, sin experiencia. Principiantes sin experiencia. Listo, muchachos. Dime, ¿cuál debería ser el antónimo antiguo? Reciente. Flamante. A ver, pregunta, ¿qué es antiguo? ¿Antiguo es con respecto a qué? Que tiene mucho Tiempo. tiempo. Mucho tiempo atrás. ¿Y cuál sería antónimo de mucho tiempo atrás? Vigente. Claro, tendría que ser vigente. ¿Saben por qué? Porque vigente quiere decir actual. O sea, algo en la época actual. En la época actual, o sea, en estos momentos. Pues, en estos momentos. Por ello sería entonces la palabra vigente. Vamos a la siguiente. Remisión. Ojo, remisión significa perdón. Remisión es perdón. Dime, ¿cuál sería el antónimo de remisión? Si es perdón. Si remisión es perdón, ¿cuál es su antónimo? Sanción. Sanción, muy bien, la respuesta es sanción, sanción. ¿Qué es contrario a perdón? Sanción. Perfecto. Ahí tienes otras palabras que son muy conocidas, por ejemplo, adhesión es unión, después las más palabras. ¿Qué es arraigamiento? Arraigamiento es vivir en un lugar fijo, ¿no? Vivir en un lugar fijo. Vamos, continuemos. Tienes otras dos palabras. Tienes afrentar y lenidad acá. Afrentar es humillar, ofender la dignidad de alguien, ¿no? Humillar, ofender. ¿Qué es lo contrario a humillar? ¿Qué es lo contrario a humillar? Ofender. Ovacionar. A ver. Tenemos ovacionar. Ovacionar es vitorear, ¿no? Vitorear, gritos de aprobación, aplausos, ¿no? Vitorear, aplaudir. Estimar es valorar. Admirar. Encomiar. Admirar. Encomiar. Encomiar es elogiar, alabar, ¿no? Elogiar, alabar. Aceptar. Y aceptar, admitir, ¿no? ¿A cuál se opone al hecho de humillar o ofender? Elogiar, pues. ¿Por qué? ¿Qué cosa es humillar? Humillar es cuando tú ofendes la dignidad y honra de una persona. En cambio, encomiar es cuando tú le muestras más bien lo contrario, le dices cosas positivas, no dices cosas negativas. Esos micros, por favor, los micros. Siguiente palabra. La palabra es lenidad. La lenidad quiere decir la permisividad o blandura en las sanciones. Lenidad es blandura en las sanciones. Blandura en las sanciones. Ahora. ¿Sería severidad? Muy bien, lo contrario sería severidad. Perfecto, severidad. Ahora, ¿qué cosa
cosa es lenidad. Cuando tú eres muy blando para sancionar, o sea, eres muy débil para poner un castigo. Y lo contrario es la severidad, cuando hay más bien rudeza al castigar. Vamos a cada palabra. A ver, crueldad es maldad, ¿no? Maldad excesiva. ¿No? Ahí tienes la maldad excesiva. Después también tienes las demás palabras son conocidas. Ya está. Siguiente palabra. Tienes absterger. Absterger. Absterger es limpiar, purificar. Ojo, limpiar y purificar. Limpiar, purificar. Absterger es limpiar y purificar. Vamos. ¿Cómo sería entonces con respecto a este significado? ¿La palabra cuál sería? Contaminar. 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 ¿Sería ensuciar o contaminar? Contaminar. Contaminar. ¿Cierto? Ensuciar. Sería, ¿sabe por qué sería contaminar? Porque limpiar sería ensuciar si solo fuera limpiar. Pero como absterger significa purificar, contrario a purificar debería ser también contaminar, ¿no? La respuesta sería contaminar acá. Recuerda que siempre tienes que buscar el que es más opuesto, el que es más opuesto. Y en este caso, más opuesto es contaminar. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Displicencia. Displicencia significa desprecio. Displicencia es desprecio. Desprecio. Vamos a estos. ¿Cuál sería el antónimo de desprecio? Vamos una por una. Venia significa, en primer lugar, permiso. Y en segundo lugar, venia quiere decir saludo. Un saludo que estés inclinando la cabeza. Si me puedes ver por la web, la webcam ahí, venia es hacer esto, ¿no? Hacer este saludo inclinando la cabeza. Eso es venia. También la palabra lealtad. Lealtad quiere decir, bueno, de hecho, de ser leal. Deferencia es amabilidad. Deferencia es amabilidad. La palabra jocosidad es comicidad, o sea, de hecho de ser cómico. Y la palabra probidad es honestidad. Probidad es honestidad. Muy bien. ¿Cuál es el antónimo de desprecio? ¿Cuál es el antónimo de desprecio? Deferencia. Amabilidad. Diferencia. Deferencia, amabilidad. Deferencia, amabilidad. Muy bien, muchachos. Vamos a la siguiente. Deleite. Deleite, goce. Deleite, placer. Deleite, goce, placer. ¿Cuál debería ser el antónimo? A ver, dime, pavor, primero. Vamos a la alternativa. Pavor. ¿Pavor es miedo o pánico? Pánico. Muy bien. Rutina es monotonía. Rutina, monotonía. Ofuscación es molestar, estar todo confundido, ¿no? Tedio es aburrimiento. Tedio es aburrimiento. Y severidad es drasticidad, ¿no? El hecho de ser duro para sancionar. Drasticidad. Pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es antónimo a goce, placer? Ofuscación. Favor. Sí, por favor. Favor. Tedio. Mira, tiene que ser tedio. Tedio, claro, porque ¿qué es goce, placer? Algo agradable, ¿sí? Y lo contrario a goce, placer, tedio, aburrimiento, que es desagradable más bien. Vamos a lo siguiente, vamos. Vamos a ver ese micro, por favor. Vamos acá. Vamos a mistificar y explícito. Vamos a mistificar y explícito. A ver, un favor, el micro. Firulais está haciendo bulla ahí. A ver, vamos a continuar. A ver, sigamos. Mira, voy a definir primero esta palabra para luego tú me indiques cuál es el antónimo. Ya, a ver, mira por acá. Mistificar quiere decir volver místico algo, ¿no? Así como, digamos, tratar de ocultarlo, hacerlo algo falso, ¿ya? Voy a colocar incluso cualidad de volverse místico, o sea, algo así como ocultar, enturbiar algo, ¿ya? Vamos a colocar enturbiar. Enturbiar, ocultar. Sincerar es de hacerlo, perdón, mistificar es con mentir mejor, mentir. Vamos a pervertir mejor, mistificar, mentir. Sincerar es la respuesta, obviamente, ¿no? Porque contrario a mentir, sincerar, ¿no? Decir la verdad. Ahora, tienes acá, por ejemplo, purificar
multiplicar, de hacer puro, propagar de... Creo que todas son conocidas, no hay nada que explicar. A ver, vamos a la siguiente palabra, explícito. Explícito quiere decir manifiesto, manifiesto, escrito, manifiesto, escrito. Palpable, palpable. ¿Ya? Y la siguiente palabra, acá tenemos tácito. Tácito significa supuesto, no escrito. ¿No? Lo contrario a explícito es tácito. ¿Por qué? Explícito es cuando aparece en palabras mencionadas, ¿no? Y tácito es cuando no aparece. Por ejemplo, ven ustedes en lenguaje, ¿no? Las oraciones, sujeto explícito, sujeto tácito, ¿no? Explícito quiere decir que aparece mencionado, escrito en la oración, y tácito es cuando está supuesto, no está literal, ¿no? No está literal, no aparece escrito ahí. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, a ver. Sobreseer. Sobreseer quiere decir desistir, desistir. Dime, si sobreseer es desistir, ¿cuál es el antónimo? Lo escucho, muchachos. ¿Cuál es el antónimo? Proseguir. 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 Muy bien, jóvenes. Proseguir, claro. Porque antónimo de desistir, proseguir. Vamos, sigamos. ¿Te acuerdas que venía dos significados? Primero era permiso, aprobación, y en segundo lugar, saludo, ¿sí o no? Saludo. Vamos con el primero, permiso. ¿Qué es lo contrario a que te den permiso? ¿Qué es lo contrario a que te aprueben algo? Negación. Negativa. Negativa. Muy bien. Que tenía Sería evasión. negativa sería. Negativa. No, es que evasión es el evadir, o sea, no enfrentar. O contrario a evasión, enfrentamiento. Contrario a evasión sería enfrentamiento. Eso sería su antónimo. ¿No? Pero acá me dicen permiso. Contrario a que te den permiso, negativa. O sea, no, pues no. ¿Qué es disenso? Disenso es desacuerdo. Disenso es desacuerdo. Las demás palabras son conocidas, ¿no? ¿Qué es un indicio? Indicio es una señal, ¿no? Una señal. Ya está. Abrumar. Abrumar es preocupar, ¿no? Llenar de preocupaciones a alguien, ¿no? Preocupar, ¿no? Por ejemplo, que tengas problemas económicos y no sepas cómo pagarlo, se vuelve algo abrumador, te empieza a preocupar, ¿no? Vamos con las palabritas. Tengo obviar, eximir, disipar, manumitir y magnificar. Obviar es dejar de lado, obviar es eludir. Eximir es liberar de cargos y responsabilidades, liberar de cargos. Culpas también. Disipar, disipar es distraer. Manumitir, liberar de la condición de esclavo. De la condición de esclavo. Magnificar, magnificar es engrandecer. ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Eximir. 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 Muy bien, Juan. Eximir. Vamos con la siguiente. Tengo rozagante. Rozagante. Rozagante quiere decir llamativo. Llamativo. Vistoso, colorido. Vistoso, colorido. ¿Cuál sería el antónimo de llamativo, vistoso, colorido? ¿Cuál sería el antónimo? Deslucido. Deslucido. Muy bien, muchachos. Deslucido sería, deslucido, claro, porque deslucido es sin brillo, sin detalle, ¿no? O sea, está todo viejo, ¿no? Deslucido. ¿Qué es insulso? Insulso es insignificante, inútil. ¿Qué es melancólico? Triste. ¿Qué es ceñido? Ajustado. Ceñido es ajustado. ¿Qué cosa es sombrío? Oscuro. Sombrío es oscuro. Ya está. Vamos, continuemos. Acá viene una palabra que justamente
tiene que ver con algo de lo que hemos explicado hace unos minutos. Mira, concupiscencia quiere decir lujuria. ¿Qué era lujuria? El deseo sexual excesivo, ¿no? Deseo sexual excesivo. Ahora, si lujuria es el deseo sexual excesivo, ¿qué sería lo contrario? Vamos uno por uno. Pudor. Pudor es vergüenza. Pudor es vergüenza. Vamos uno por uno. Religiosidad es de religioso, nada que ver. Ascetismo es la renuncia a los bienes materiales. Renuncia a los bienes materiales. Castidad es la privación ¿de qué? Del goce sexual, ¿no? Privación del goce sexual. Y pureza es de cualidad de puro, ¿no? No necesariamente sexualmente. Yo creo que tú ya sabes cuál es el antónimo de concupiscencia. ¿Cuál debería ser el antónimo? Castidad. Castidad. Muy bien, muchachos. Sería castidad porque castidad hace alusión a la privación del goce sexual. Vamos a la siguiente. Abyecto. Abyecto significa despreciable. Abyecto es despreciable. ¿Ya? Abyecto es despreciable. Vamos. ¿Cuál debería ser el antónimo de abyecto? Si abyecto es despreciable. Vamos una por una. Una por una. Caritativo. Ya, vamos una por una. A ver, caritativo es generoso. ¿Eh? Caritativo es generoso. Sublime es maravilloso, admirable. Maravilloso, admirable. Las demás son conocidas. Creo que ya viste la clave. Si es despreciable, abominable. Sublime. 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 Sublime sería el antónimo. Sublime. Muy bien, sublime. La palabra recusación es el hecho de recusar, o sea, negativa, negación. ¿No? Una recusación es una negación, o sea, negarte a realizar algo. Recusación es negación. ¿Y qué será lo contrario a la negación? La negativa, el rechazo, negación, rechazo. Admisión. Muy bien, admisión, perfecto. Muy bien. Siguiente, inverecundo. Inverecundo es desvergonzado. Inverecundo es desvergonzado. ¿Cuál debería ser el antónimo de alguien desvergonzado? Falto de vergüenza. ¿Cuál es el antónimo? Decoroso. Muy bien, decoroso, perfecto. Decoroso es vergonzoso, no te olvides. ¿Por qué decoroso? Porque la palabra decoro es vergüenza, pues. Así que decoroso es vergonzoso, vergonzoso. ¿Está bien? Munificente, generoso, honorable, respetable. Virtuoso es de valores morales, ¿no? O sea, de buenas costumbres. Y moral que diferencia lo bueno y lo malo, ¿no? Vamos a la siguiente, sustraer. ¿Qué cosa es sustraer? Sustraer es quitar, pues, ¿sí o no? Quitar, que tú retires algo, extraer. ¿Qué es lo contrario a sustraer? En vez de que tú quites, ¿qué haces? Añadir. Añadir. Claro, porque añadir es dar, ¿sí o no? Añadir es dar. Muy bien, vamos a la siguiente, detractor. Detractor es opositor, rival. Opositor, rival. Opositor, rival. ¿Cuál es el antónimo de opositor, rival? Partidario. Fanático. Partidario. Partidario. Dime, ¿sería fanático o partidario? Entonces estamos entre esas dos, fanático o partidario. 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 Sería partidario, muy bien, sería partidario porque fanático tiene un significado un poco más extremo, ¿no? El fanático tiene un significado un poco más extremo. Entonces, debería ser antónimo de opositor rival, un partidario, alguien que te va a apoyar, ¿no? En vez de tu enemigo.
Alguien que te apoya. Muy bien, acá las demás palabras son conocidas. Vamos con la siguiente. Extemporáneo. Extemporáneo fuera de tiempo, ¿sí o no? Extemporáneo quiere decir más bien fuera de tiempo. Vigente. Fuera del plazo. Vigente. Ah, pero sería vigente porque Pretende. ahora mejor, creo que se entiende mejor. Fuera del plazo y no Oportuno. oportuno sería, porque ¿qué significa que tú hagas tu pago de manera oportuna? Oportuna quiere decir en el tiempo correcto y no oportuno quiere decir fuera del plazo adecuado, ¿sí o no? Entonces sería oportuno, oportuno sería lo antónimo. Tornadizo, tornadizo quiere decir inconstante. Tornadizo es inconstante. O sea que cambia de parecer constantemente. ¿Cuál es el antónimo de tornadizo? Sí, antónimo, sí, es inconstante. Constante. Constante, así de simple, constante, muy bien. Luego la palabra absorber. Ojo, ¿qué cosa es absorber? Absorber es chupar, resumar, ¿no? Cuando el líquido... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Chupar, resumar. ¿Qué más podemos colocar acá? Libar también. O sea, por ejemplo, si el líquido pasa a través de tu porosidad es porque ha chupado, ¿sí o no? Por ejemplo, una esponja chupa. ¿Y qué será lo contrario? Absorbe, y lo contrario es que secrete. Que secrete. Secretar quiere decir que libere el agua, pero sus porosidades, ¿no? Entonces, secretar es expulsar, pues. Expulsar. Entonces, sería contrario a absorber, secretar. Porque liberar puede ser también con respecto a encadenar, someter, es una palabra con un significado un poco más amplio, pues, ¿no? Vamos a la siguiente, itinerante. Itinerante quiere decir que viaja, viajante, viajero, viajante, viajero, errante, errante, quiere decir una persona que siempre viaja. ¿Qué será lo contrario de una persona que siempre viaja, que vive en un lugar fijo? ¿Cómo se llama la persona que vive en un lugar fijo? Estático. Estático. No, estático es que no se mueve. Afincado. Muy bien, muy bien, afincado, perfecto. ¿Por qué afincado? Porque afincado viene de finca. Afincado significa que vive en un lugar fijo. Vive en un lugar fijo. O sea que ya generó una raíz en ese lugar, ¿no? Una raíz en ese lugar. Muy bien, de ahí viene arraigado. Oye, tú ya eres arraigado de ese lugar, o sea, has creado raíces en ese lugar, estás afincado en ese lugar. ¿Ya? Pero eso sería. Vamos a la siguiente. Vamos. Bilordo. Bilordo quiere decir perezoso, vago. Bilordo es perezoso, vago. ¿Y cuál sería el antónimo de bilordo? Disciplinado. Disciplinado. Disciplinado, trabajador. Energó. Hacendoso. Ojo, Energético. No conozco esa palabra. ojo, que hacendoso significa trabajador. Sería hacendoso, porque hacendoso es trabajador. ¿Qué es contrario a vago? Claro, ¿qué es contrario a vago? Un trabajador, un trabajador. Entonces, vamos a la siguiente, sigilo. ¿Qué cosa es sigilo? Cuidado, discreción. Sigilo es cuidado, discreción. Discreción. Indiscreción. ¿Qué cosa es temeridad? Temeridad es imprudencia. Temeridad es enfrentarte al peligro sin medir las consecuencias. Temeridad es imprudencia. Después las palabras cinismo, desvergüenza. No te olvides que cinismo es desvergüenza. Parsimonia, lentitud, ¿no? Parsimonia, lentitud, calma. Ya está, vamos a seguir. No olviden, jóvenes, que luego yo todo, ¿ya? Por si acaso, todo yo lo que hago es agrandar un poco la pantalla, tomo la captura y lo subo
no sé, donde se vea, de pronto ahí tomo la captura y lo subo a su Classroom para que ustedes lo puedan descargar y puedan completar mediante la captura de pantalla. Aparte también está el video, por si quieren repasar algo, ¿ya? Vamos a la siguiente palabra, la palabra siervo. Siervo se refiere a aquel que brinda un servicio, por eso viene de siervo, de servicio. Siervo es criado, siervo es fámulo. No esclavo, sino que brinda servicio. Ahora, antónimo, mira, te digo uno por uno. Monarca es rey, señor es amo, prelado es un sacerdote, ¿no? Mayor, magnate, rico, adinerado. Ya está. Pero por aquí yo creo que entre estas cosas está la respuesta. Dime, ¿cuál sería antónimo de criado o fámulo? Si criado es el sirviente. ¿Rey o señor? Rey. Amo. A ver. ¿Cómo? Dime. Bueno, una pregunta de tu examen. Estás en tu examen. Piensa un momento. Estás en tu examen. ¿Qué vas a marcar? Señor. 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 Marca señor. ¿Sabes por qué? Porque tienes que ser preciso, pues. Porque, ¿cuál es el antónimo de rey? El rey es el grado máximo. ¿Cómo se llamaban los que tenían menor grado en el tiempo el tiempo medieval? Presidente, creo. Bueno, por ahí, pero empezaba con plebe. Plebeyo. Leve. Plebeyo. Plebeyo, ¿no? Plebeyo, claro. Antónimo de rey sería plebeyo, pues, pero no sería criado. De criado, amo. Criado, amo. Claro, ¿no? Amo. Tiene que ser preciso, pues, joven. Entonces acá debería ser señor amo. Ahora, terciar es amistar, interceder. Ojo, terciar es amistar, interceder. Amistar, interceder. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué es lo contrario acá? La respuesta es la E. ¿Qué es malquistar? Malquistar es enemistar. Malquistar es enemistar. Escindir es separar. Escindir es separar. Las palabras son conocidas todas. Vamos a la siguiente. Altruismo significa generosidad. Altruismo es generosidad. Y si antónimo de generosidad, ¿cuál sería? A ver, tenemos marginación, que es exclusión. Vamos a colocar el significado de todas. Egoísmo. Cicatería, tacañería. Muy bien, por ahí tenemos egoísmo. Tacañería. Egolatría. Egolatría, adoración de uno mismo. ¿No? Adoración de uno mismo. Misantropía. Misantropía es odio a los seres humanos. Y el egoísmo es Egoísmo. reservar los bienes para uno, ¿no? Reservar todo para uno. Egoísmo. 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 Claro. ¿Qué es opuesto al hecho de ser generoso? ¿Qué cosa es ser generoso? Dar sin pedir. Lo contrario es que tú no quieras dar, sino que todo lo guardes para ti mismo. Eso es egoísmo. Vamos a la siguiente palabra. Apostatar. Apostatar significa renunciar a la fe públicamente. Renunciar a la fe públicamente. Públicamente. Renunciar a la fe públicamente. ¿Qué sería opuesto a renunciar a la fe públicamente? O sea, que tú salgas en público y digas, yo no soy de esta religión. Profesor. Muy bien, Profesar. muy bien, jóvenes, perfecto. Porque profesar quiere decir divulgar ¿qué cosa? Divulgarla, divulgarla, divulgar tu fe, ¿sí o no? Divulgar la fe. Claro, divulgar la fe. Lo contrario, renunciar a ella. Esa es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Abolengo es ascendencia. Abolengo es ascendencia. Es decir, de donde uno viene, ascendencia. ¿Qué sería lo contrario al abolengo? A ver. Descendencia.
Muy bien, facilita. Descendencia. Descendencia, muy bien. Vamos, ya vamos acabando y terminamos con la prueba del día de hoy. Seguimos ya. ¿Cuándo tenemos clase? ¿Mañana o miércoles? Mañana creo. Mañana continuamos desde la 32 hasta la 90. ¿Ya? Pirrónico significa escéptico, anota. Pirrónico es escéptico o también conocido como incrédulo. Y el antónimo de escéptico es Crédulo. así es, sí, la palabra crédulo. Crédulo que significa que cree. Así es. Muy bien, muchachos. Hemos llegado el día de hoy. Ya nos estamos viendo ya la siguiente semana. No, en la siguiente semana, el día de mañana nos estamos viendo. Cuídense mucho todos.